Muy buenas tardes, hermanos queridos. Gracias por sintonizar nuestro canal y poder ver este video y poder ser receptores de este mensaje. Nosotros siempre queremos traer un mensaje, ¿verdad? Que toque nuestra fibra, que toque lo que nosotros somos y que de alguna manera despierte en nosotros el deseo de hacer siempre, óigame bien, siempre aquello para lo cual fuimos por Dios escogidos. Hoy quiero compartir con ustedes un pasaje que quizás lo hemos leído muchas veces, no sé cuántas, muchas veces. Este es el pasaje de Mateo capítulo 5, versículo 13. Este pasaje voy a disertar mediante la voluntad de Dios y la guianza del Espíritu Santo para edificación de todos aquellos que creen. Primeramente yo quiero introducir un tema acerca del estado consciente. Si nosotros somos conscientes, podemos decir una persona consciente, una persona que sabe dónde está, sabe qué día es, o sea que sus sentidos están despiertos o están conectados al entorno donde está viviendo. Sus ojos están viendo, sus oídos están oyendo, su olfato, su gusto y su tacto, todos están en pleno desenvolvimiento de sus funciones. Está consciente. Pablo dijo a los hermanos, dijo, sed sobrios. Sed sobrio es estar consciente. Sed sobrio y velad. Sed sobrios y mirad cómo andéis. Sed sobrios. Sean conscientes de lo que tienen. Una de las cosas que debemos estar conscientes, y óigame bien, esto debe ser fundamental en la vida de un creyente. Ser consciente primeramente de la gracia de Dios. Ser consciente es saber que lo que hoy decimos ser no fue como consecuencia del fruto de nuestros esfuerzos, no, sino el fruto del corazón de Dios, de la voluntad de Dios. Eso es ser consciente de la gracia. Ser consciente es saber que si nuestros pecados han sido perdonados, no ha sido por nuestra obra. Dice la palabra que no hay justo ni siquiera uno. Así que si nosotros estamos hoy en esa condición de ser, por ejemplo, hijos de Dios, estamos conscientes de que no fue por voluntad de sangre ni de varón. No es algo que se hereda, no es algo que trasciende a través del orden de descendencia humana, sino por un decreto divino, por una escogencia desde antes de la fundación del mundo que Dios ya tenía predeterminado. Entonces, en función de esa conciencia de saber que esta gracia es algo que quizás no podemos ponderar ni podemos mensurar, ni podemos de alguna manera alcanzar a entender en su plenitud de por qué esta gracia tan grande, de que Dios nos haya escogido, de que en su mente, en su conocimiento estaban nuestros nombres antes de que nuestra madre nos concibiese en su vientre. Bueno, estar consciente de eso es estar consciente de un privilegio que tenemos, que no somos la mayoría de esta humanidad, sino que somos una gran minoría. Pero no solamente conscientes de esta gracia debemos estar, sino conscientes de que también nuestros cuerpos son, es templo y morada del Espíritu de Dios, como dijo Pablo a los hermanos en Corintios. O ignoráis que vuestros cuerpos, de que vosotros sois templo y morada del Espíritu de Dios, el cual tenéis de Dios y que no es vuestro. Consciente de que tenemos el gran privilegio de que more en nuestros cuerpos mortales aquel que es santo, ¿me entiende? Aquel cuyo espíritu ha querido que more en nuestra vida como las arras o la garantía de que toda su palabra es verdad y de que todas sus promesas se cumplirán. De que nosotros heredaremos aquella gloria con la que cual Cristo fue revestido. Ese Espíritu Santo que mora en nosotros es el que nos susurra, el que nos habla día tras día de que es verdad la palabra, de que nos confirma en Cristo Jesús. De tal manera que nosotros, óigame, tenemos que estar conscientes de eso. Y usted se preguntará seguramente ahí, pastor, ¿cuál es el propósito de estar consciente? El estar consciente de eso significa varias cosas. Uno, tener temor de Dios. Saber que lo que pienso e inclusive lo que voy a pensar que todavía no he pensado, Dios sabe que voy a pensar. O la palabra que no he dicho, Él la sabe. Así que nosotros tenemos que ser conscientes de que toda palabra que salga de nuestra boca
Dios la juzgará. ¿Conscientes de eso? Conscientes del propósito. El propósito es que Dios nos puso en este plano tierra para nosotros ser testigos suyos. Para que nosotros anunciemos, como dijo el apóstol Pedro, lo que hemos visto y oído no podemos callar. O sea, no podemos callar, por amor a Dios, no podemos callar. Eso es estar consciente. Estar consciente de cumplir el propósito de hacer aquello para lo cual fuimos escogidos. ¿Se acuerdan cómo dice Efesios capítulo 2, versos 8 al 10? Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Ahí está el propósito. ¿Por qué la gracia? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. ¿Para qué? Para que anduviésemos en ella. Entonces, el propósito de esta gracia no solamente es ser testigo, sino también andar de buena obra en buenas obras. Ahora bien, ¿sabe que cuando leemos el capítulo, el Evangelio de Mateo, nosotros encontramos, si lo entendemos en ese orden que está 1, 2, 3, 4 y 5, vamos a encontrar que en el capítulo 1 está la genealogía. En el capítulo 2 está la predicación de Juan el Bautista. En el capítulo 4 está la tentación de Jesús. Y en el capítulo 5 está el sermón del monte. Me salté uno, sí. En el sermón del monte. En el capítulo 6 y el capítulo 7 termina el sermón del monte, y el capítulo 8 comienza la predicación de Jesús del Evangelio del Reino. En el capítulo 5 encontramos que Jesús, viendo la multitud, subió a la ladera, al monte, y sentándose abrió su boca, y le siguieron los discípulos, y sentándose abrió su boca y les enseñó diciendo. Entonces ahí viene las 8 bienaventuranzas. Las 8 bienaventuranzas. Jesús habla de esa bienaventuranza, y luego en el versículo 13 hace la siguiente declaración. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Ese pasaje que está señalando ahí, uno se pregunta, bueno, ¿qué han hecho los discípulos hasta ahorita? O mejor dicho, ¿cuántos conocen a Jesús por lo que está diciendo? ¿Cuántos los conocen? ¿Cuántos de ellos conocen a Jesús? ¿O cuántos de ellos conocen el propósito para el cual Él los estaba llamando? Yo pienso que lo único que habían hecho hasta el momento era obedecer. Obedecer a su llamado, que su llamado es irrevocable, es irreversible, es irresistible, etc. Pero el asunto es que ellos todavía no tenían una idea clara de por qué estaban ahí. Y aquel hombre, aquel Galileo, viene y les dice, vosotros sois la sal de la tierra. ¿Qué quería decir él con eso? ¿Qué estaba en la mente de ellos al decirle, vosotros sois la sal de la tierra? ¿Sabe? Una de las cosas que nosotros aprendemos en el capítulo 4 de Romanos, el versículo 17, dice, y al final dice, porque Dios es quien llama las cosas que no son como si fuesen. O sea, antes de ellos comenzar un ministerio, ya Jesús les había dado, como Dios que le había dado, un propósito de trabajo, ser la sal de la tierra, y los engalanó o los enalteció dándole este título, sal de la tierra. Pero también esto llevaba consigo un propósito. Miren esto. Habían 6 propósitos o usos para los cuales tenían la sal. Uno, podemos decir, para pagar el salario de los esclavos o los soldados recibían una paga en parte con sal. Segundo, lo usaban para los sacrificios. Empavonaban el animal con sal o hacían ofrendas de sal. Tercero, lo usaban para provocar sed. ¿Entiendes? Hoy día los animales, ¿verdad? Se les da melaza con sal para que tengan de sed, de hidratarse, y entonces aumente su peso para la venta. Van 3. 4, lo usaban para preservar los alimentos.
lo usaban para preservar los alimentos. No había sistema de refrigeración, usaban la sal y ya vamos a explicar por qué, para qué. Y quinto, lo usaban para destruir la siembra. Cuando querían destruir la siembra de algún enemigo, entonces usaban la sal para hacer la siembra estéril. Ahora, yo voy a usar tres propósitos. De esos 6, voy a usar 3. Uno, el que lo usaban para provocar sed. Me faltó el de sazonar. Lo usaban para sazonar los alimentos. Ese era el número 4. Y aquí voy a usar 3 solamente: el de sed, el de sazonar y el de preservar. Así vamos a comenzar el punto 1. El punto 1 vamos a hablar del propósito de esa declaración: vosotros sois la sal de la tierra. La sal es usada para provocar sed, por ejemplo. Como ya dije, una de las cosas que provoca la hidratación de nuestro cuerpo, ¿sabe? Nuestro cuerpo es 60% agua. El cuerpo humano es 60% agua. Por ejemplo, los cerebros son 70% agua. Los pulmones son 90% agua. Nosotros necesitamos hidratar todo nuestro sistema. Necesitamos permanentemente beber agua. Entonces encuentran los médicos, y hasta ahora no ha salido nadie que diga que no es necesario el agua. No, el agua es necesaria. Por lo menos 8 vasos o 2 litros de agua al día para mantener el cuerpo hidratado. Entonces, ¿a qué se refiere como cuando le dice: vosotros sois la sal de la tierra para que provoquéis sed? ¿Qué es la sed que tenemos que provocar en la gente? ¿El deseo de qué? El deseo de conocer a Cristo, de conocer a Dios. Que nuestro hablar y nuestra conducta produzca sed, deseo de Dios. Vamos a ver lo que dice Colosenses capítulo 4, versículo 6. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. ¿Se da cuenta el pasaje como está hablando? Sea vuestra palabra sazonadas con sal. ¿Qué está diciendo? Palabras sazonadas con sal. Mire, una de las cosas que más nosotros encontramos hoy día es el pesimismo. Eso es una bacteria, eso es un sistema de gérmenes, de pandemia, no sé, que todo el mundo ya está viendo el apocalipsis, ya todo el mundo está viendo el fin del mundo, ya todo el mundo está viendo el cataclismo, que el Almagedón, que viene ya, que todo se va a terminar. No, ya va. Mire, una de las cosas que el cristiano debe ser un portador de buenas noticias. Cuando la gente está decaída, como dijo San Francisco de Asís, dijo: donde haya tristeza, hazme mostrar alegría. Donde haya desesperanza, esperanza. Donde haya falta de fe, fe. Donde haya falta de amor, amor. Yo tengo que ser un portador de buenas noticias. La actitud mía no puede ser igual que la actitud del común. ¿Por qué? Porque yo tengo unas promesas, yo tengo una vida, yo tengo una relación, yo tengo un huésped en mi vida, que es el Espíritu Santo, que me lleva de victoria en victoria y me hace hablar palabras que, aunque yo pueda estar en un momento lacerada a mi espalda, como tuvo Pablo y Silas en un momento, yo puedo estar en medio del dolor cantando alabanzas a Dios, porque sé que mi fin está más allá de las circunstancias que pueda estar viviendo. Amén. Eso es sazonada con sal. Hable con esa relación que usted tiene con Dios, con eso, ese susurrar del Espíritu. Hable palabras que sean sazonadas con sal. La palabra que sea adecuada para la correcta edificación. En segundo lugar, el segundo propósito para el cual es que la palabra sirve para dar gusto. Y está muy ligada a la anterior. ¿Por qué? Porque uno prueba una ensalada y no tiene un poco de sal, dice, está sosa. O por lo menos un arroz o una carne que no tenga sal, dice, cónchale, esto está como comer cartón, como comer algo que no tiene sabor. Exacto, está desabrido. Entonces, la sal provoca sazón, provoca propósito, provoca algo agradable. Bueno, la vida de nosotros tiene que provocar en otro un atractivo que le dé sazón a la vida que no tiene sazón. Ellos no tienen sazón. ¿Por qué? Porque no tienen esperanza.
Nosotros tenemos una esperanza viva por la resurrección de Cristo. Ellos no conocen a Cristo, ellos no tienen esperanza. Podrán tener dinero, podrán tener placeres, podrán tener bebida, podrán tener droga, podrán hacer lo que sea. Pero al final de su día se darán cuenta que todo es vanidad, todo es banal. Necesitan sazón. Nuestras vidas tienen que ser atractivas delante de ellos. Que puedan decir, reconozco que Dios está contigo. Cuando tú hablas, hablas sabiduría. A mí me gusta hablar contigo porque cuando tú hablas tienes una actitud diferente a los demás. A pesar de que tú no tienes los recursos que yo tengo, tu actitud es más victoriosa que la mía que tengo dinero. ¿Te das cuenta? Por eso Dios le dijo a los discípulos, vosotros sois la sal de la tierra. Vosotros sois los que provocáis sed. Vosotros sois los que dais sazón a la vida. Y en tercer lugar, de las 6 que les mencioné al principio, en tercer lugar es que la sal se usaba para preservar el alimento para que no se descompusiese. Y dice, en la tierra tiene un proceso de descomposición natural. Una carne, por ejemplo, les daban sal, porque como ya dije, la carne de, por decir, un animal, una res, la carne tiene 60% de agua. El agua es el mejor ambiente para que los microorganismos se desarrollen. Y como el proceso de limpieza del cuerpo se mantiene con la respiración y todo el sistema que va a, ¿cómo se llama? Echando al hígado y va destruyendo las células muertas y todo ese proceso que se produce con la bilirrubina, el hígado y todos esos desechos que se expulsan luego del cuerpo. Cuando eso se detiene, no hay salida de esos elementos, ni de esas células muertas. Entonces, ¿qué provoca ello? Provoca una mortandad. Y el cuerpo comienza por la sangre, precisamente a descomponerse, porque la sangre es el transportador de esos elementos. Cuando eso sucede, no sé qué figura geométrica será o aritmética el crecimiento de tanta bacteria que se va reproduciendo. Pero sabemos que ya que en 3 días aquello cobra dimensiones gigantescas. Bueno, la sal tiene el proceso de que la sal es NaCl, se llama cloruro de sodio. El cloro hace el trabajo profiláctico de matar las bacterias y para que no se reproduzcan en ese lapso en que el cloro las va matando, el sodio absorbe la humedad del ambiente para luego él mismo evaporarlo, ¿me entiendes? De tal manera entonces que la sal cuando satura la carne, cuando la empavonamos con sal, evita que la sal se dañe porque absorbe la humedad, el medio de reproducción de la bacteria y además con el cloro las elimina. ¿Qué está diciendo eso? La sociedad sin la palabra de Dios y sin Cristo está desde el principio del Edén en un proceso de descomposición natural. Óigame bien, lo único que detiene la descomposición de la sociedad es la iglesia. Amén. Es los portadores, los creyentes, los que verdaderamente están conscientes que tienen una función social. No los que están metidos siempre en el culto. No los que viven su vida en torno a un culto dominical de adoración o que van a orar todos los días. No, eso está, no estoy criticando eso. Pero eso ahí no cumple el propósito de la sal. Y ya vamos para allá. El propósito se cumple cuando yo de alguna manera puedo levantar mi voz, cueste lo que cueste, y puedo decir, mire señores, lo que estamos viviendo hoy día con esa ideología de género, eso es una bacteria que lo que quiere es destruir. Tenemos que levantar la voz y decir, no estoy de acuerdo. No es un mensaje de odio. No estoy diciendo que se mueran ellos. No estoy diciendo que se mueran. Que tenemos que rectificar y que tenemos que detener eso. Tenemos que decir que lo que está sucediendo en todos los ámbitos sociales para el control de la humanidad, por las vacunas, o bien sea por el dólar digital, o bien sea por todas las vías que está manejándose el mundo para tener control de la humanidad. Tenemos que decir, eso está mal. Que no podemos decir que estamos de acuerdo con la aprobación de la ley que permite el matrimonio entre parejas homosexuales. No, eso está mal. O sea, yo tengo derecho a hablar mi opinión y tengo derecho a decir, está mal. Dice la palabra, levanta tu voz en cuello y dilo. Cueste lo que cueste. Pero tengo que decir, tengo mi derecho
constitucional a decir, tengo derecho a pronunciarme y decir, no estoy de acuerdo con eso porque considero que eso está mal. No estoy en contra de matar a las personas que piensen así o que actúen así. Simplemente tengo el derecho de decir, está mal, porque dice Dios que todo vendrá a juicio algún día. Pero vamos al segundo punto. Dice el segundo punto, si la sal no sala. Y fíjese esto es una condicional paradójica, porque el sí es condicional. El sí condicional dice si la sal no sala. Y no puede ser que la sal no sale, porque entonces no sería sal. O sea, la sal sala. Pero pueden haber circunstancias en que la sal no sale. ¿Dónde no sale la sal? En la salina. Porque está en la salina, de ahí donde se saca la sal. Entonces ella no está cumpliendo su propósito, ese es su origen. Pero de ahí va a un salero. Pero en el salero tampoco cumple la función, porque está en el salero. Es como aquellos cristianos de la primera época que vivían una vida monástica, ¿entiendes? Y se iban al monasterio a qué sé yo, a lacerarse su cuerpo, a hacer oraciones, penitencia y tal. Pero ahí no estaban cumpliendo su función como sal. La función como sal se cumple fuera del salero. Y óyeme bien, la sal fundamentalmente la vamos a ver como cristales de sal, o sea, como un elemento en condición sólido. La sal, para que sale, tiene que meterse y disolverse en el ambiente acuoso de la carne para poder cumplir su función. Y si de alguna manera alguien dice, bueno, pero la sal muere, dice, igual que el grano de trigo, si no cae a la tierra y muere, tampoco puede producir un árbol una planta nueva. Y también podemos ver otra parábola que dice, cualquiera que quiera salvar su vida la perderá, pero cualquiera que perdiere su vida por causa de mi nombre la hallará. A eso me refiero cuando nosotros decimos, tenemos que cumplir la función para la cual estamos hechos. Si la sal no sala. Vamos a ver lo que dice el profeta Isaías en el capítulo 5, versículo 20. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce ponen por amargo. ¿Sabe? En eso estamos hoy día. En eso estamos hoy día. Estamos poniendo lo malo por bueno. Lo que son las relaciones homosexuales como bueno. Pero está malo. Delante de Dios no podemos decir, y si se aman, ¿qué importa? No, no. Si se aman, ¿qué importa? No. La Biblia dice que está malo. Y si nosotros somos una sociedad, como en Venezuela, en caso en particular nuestro, ¿verdad? Que tenemos usted ve aquel famoso libro del almanaque mundial, donde veía las especificaciones de cada país y decía religión. Y usted ve que dice, abajo decía cristiana católica, porque había un pacto, ¿verdad?, entre Roma y Venezuela acerca de la religión que se iba a establecer, que se iba a ser reconocida. Entonces, si es así, la Biblia dice, ahí, en la misma Biblia de Jerusalén, dice que no podemos llamar a lo malo bueno, ni a lo bueno malo. Por eso tenemos que levantar nuestra voz y decir, los niños no son instrumentos de juego sexual o de experiencias sexuales de adultos. Cada niño tiene que vivir su propia experiencia de desarrollo, de etapas de desarrollo, hasta llegar a la edad que puedan ser competentes para tener una actividad como esa, de adulto. Así que, hermanos míos, tenemos que estar claros en el propósito para el cual Dios nos tiene aquí. Dios nos tiene para ser sal de la tierra. No para dejar de salar. No, si nos desvanecemos en ese propósito, podemos ser, ¿cómo se llama? La sal más feliz del mundo. Por eso dice él al final de las bienaventuranzas, bienaventurados aquellos que por mi causa os vituperen, os persigan y hablen cualquier cantidad de detracciones contra vosotros. Dice, gozaos y alegraos, porque también eso lo hicieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Así que, donde quiera que vaya, acuérdense de esta palabra. Usted y yo somos, ¿qué? Sal de la tierra. Abre su boca y declare que lo que está malo, está malo.
Declare donde quiera que vaya, al que tiene pesimismo, dele ánimo, dele palabra de fe, dele palabra de ánimo, para que siga, los hermanos no decaigan, porque alguien tiene que salar el ambiente, alguien tiene que hacer que el evangelio sea atractivo. Y si por esa causa os vituperan, gozaos y alegraos. Si en vez de provocar sed, o si en vez de provocar sazón, o si en vez de preservar, son perseguidos por eso, bueno, alégrese aún más. Porque así, por esa misma causa, a otros los persiguieron y los mataron. Que el Señor bendiga su palabra y a ustedes donde quiera que estén.